virus desconocido hasta hace un año por lo menos, que nos cambió la forma de vivir prácticamente. Vamos a ver un poco acerca del contexto en el cual vamos a desarrollar parte de esta charla. Y el contexto tiene que ver con la región de América Latina y el Caribe. Esto es un informe que sacó la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, allá por julio del corriente año, y en donde dice que la región es la más desigual del mundo. Y en ese contexto es donde surge o irrumpe esta pandemia dentro de un escenario económico, social y político que ya estaba complejizado, en un contexto económico de bajo crecimiento, con un elevado nivel de informalidad laboral, en donde hay aumentos de la población en situación de pobreza y de pobreza extrema, es decir, aquella población que ni siquiera logra cubrir su canasta de alimentos, en donde también se evidencia una desaceleración en los procesos de reducción de las desigualdades, y en donde se empezó a ver en el último tiempo, y así lo vimos en Chile, por ejemplo, con mayor fuerza el año pasado, expresiones de malestar y protestas ciudadanas. Entonces, en todo ese contexto complejo, vimos venir algo que no conocíamos como de dónde provino, porque si bien hay teorías conspirativas de distinto tipo que acerca del virus, pero la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta de dónde vino, cómo se desarrolla, qué produce. De hecho, estamos todavía a nivel internacional, los científicos tienen grandes dudas acerca del tema. Por eso, la pandemia todavía la estamos sufriendo y la estamos atravesando. Así que acertar con el futuro de lo que va a pasar con la economía sería tener una bola de cristal que en estos momentos no tendría razón de ser, porque tenemos un mundo muy complejo, más todo lo sumado que dijo Luis, sumado a los cambios producidos por las tecnologías y por las comunicaciones y por todas las tendencias, estamos dentro de un contexto muy complejo. Pero sí sabemos que estamos atravesando una situación en la cual el virus nos está llevando vidas humanas. Y hay países que están atravesando desde el punto de vista económico, dentro del contexto de América Latina y el Caribe, algunos más o menos y otros peores. Pero también podemos tener en cuenta que este shock económico, producto del virus, nos va a dejar recuerdos, nos va a dejar una herencia de heridas que se va a transmitir probablemente por generaciones, y aquellas generaciones futuras van a poder conocer lo vivido por sus antepasados, ya que uno no pudo imaginar en el último tiempo el drástico cambio de las relaciones sociales que tuvimos que atravesar y estamos atravesando desde el usar mascarillas en forma permanente, mantener una cierta distancia social, estar permanentemente escuchando noticias de cuánto es el número de muertos provocado por este virus, la cancelación absoluta prácticamente de la vida social que nos trajo esta situación. Y con lo cual también esto se va a traducir de que en el largo plazo vamos a ver que si esta situación se sostiene, y cuanto más dure, mayor va a ser el daño económico y social que tengamos.
Algunas consecuencias vamos a analizar en cuanto referido a algunos indicadores Hola. Muy bien. soslayan cómo es el estado de situación de la región de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en cuanto al Producto Bruto Interno de la región, la CEPAL estima que hacia el fin del año 2020 el PBI en términos promedios caerá alrededor de un 9%, lo cual se traduce en la mayor caída en 120 años. Si lo llevamos en función del PBI per cápita, podemos decir que estamos dentro de lo que sería una década perdida, porque habremos retrocedido en el nivel de ingreso por habitante 10 años atrás, es decir, a un PBI per cápita equivalente al que se tenía en el año 2010. En cuanto al desempleo, se ubicará la tasa de desempleo alrededor del 13,5%, y eso representa alrededor de 44 millones de personas, vuelvo a repetir, en América Latina y el Caribe, que quedarán sin trabajo. Si miramos lo que pasa en lo referido a los ingresos de los hogares, el efecto es sumamente negativo y influye directamente porque hay muchas familias, muchos sectores sociales que no pueden contar con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, y eso está relacionado con conseguir los alimentos, con lo cual se ve un deterioro importante en los niveles de pobreza y desigualdad. Y hablando de pobreza, la medición estimada para finales del 2020 se incrementará en 45 millones la cantidad de pobres, con lo cual se pasará a tener 230 millones a finales de 2020 de pobres en la región de América Latina y el Caribe, con más incidencia en la cantidad de pobres relacionado con las mujeres. Pero a su vez también dentro de la medición de pobreza hay otro indicador que tiene que ver con la pobreza extrema o la indigencia, que son aquellas personas o grupos sociales que no pueden alcanzar la compra de su canasta de alimentos, es decir, que no se pueden alimentar. Y dentro de este grupo se estima que esa pobreza extrema o indigencia equivaldrá alrededor del 15,5% de la población total de América Latina y el Caribe. La desigualdad, se está observando una mayor desigualdad de la distribución del ingreso en todos los países, y además una vulnerabilidad del 80% de la población, y eso va a requerir políticas universales muy activas, o sea, presencia del Estado. Y también se está observando que más de 33 millones de personas que pertenecían a estratos medios están ingresando a estratos más bajos. Y en el sector productivo, bueno, se estima que cerraron alrededor de 3 millones de empresas formales y se desconoce el tiempo que tardarán en recuperar su capacidad productiva, es decir, prácticamente se destruyó el capital productivo. Además, 9 de los 20 países latinoamericanos cerraron el primer trimestre en descenso y 8 en una desaceleración. Y fíjense también que los trabajadores informales, que representan el 54% de la mano de obra, tienen 3 o 4 veces menos posibilidades para formarse en tecnologías digitales, siendo estas una oportunidad para insertarse nuevamente en el mercado que está en permanente cambio y tiene un dinamismo distinto a lo que se conoció. Con lo cual hay que pensar entonces que la digitalización es hoy un bien básico y necesario. Y entonces ahí me tomo quiero citar lo que dijo el presidente de Costa Rica durante el periodo de este año, que dice que la verdadera desigualdad está en el acceso a la educación, a la salud y al conocimiento.
Y esto tiene que ver con que realmente el bien más preciado de toda sociedad tiene que ver con la educación, el conocimiento y el aprendizaje continuo. Porque las repercusiones en el largo plazo, producto de la suspensión de las clases y las dificultades de acceso a los servicios primarios de atención de la salud ocasionado por esta situación de pandemia, probablemente, y yo diría seguramente más que probablemente, van a tener graves repercusiones sobre el desarrollo del capital humano. Entonces, vamos a tener en el largo plazo la mano de obra, yo no sé si va a estar tan calificada en términos del manejo tecnológico que se requiere, de las capacidades y de las competencias necesarias que la empresa del futuro va a necesitar. En Argentina, fíjense, tener internet y computadora en la vivienda para los niños de escuelas primarias de los estratos socioeconómicos más bajos oscila entre el 29 y el 37%, mientras que para los estratos más altos es del 99%. O sea, fíjense la diferencia y la brecha digital de esos chicos que están en una escuela primaria que no pudieron tener acceso a las clases virtuales durante todo este año, por esta diferencia, 29 a 99. Y estos fueron un estudio que se lo tomó el CIPEC, pero sobre los datos operativos de Aprender 2017 y 2018, que se tomó antes de la pandemia. En marzo, o sea que en marzo arrancamos con esta brecha digital de los alumnos de la escuela primaria. Si vamos a la brecha de pobreza relacionada con el género, obviamente la mujer es la que saca la peor tajada de todos, porque fíjense que antes de la pandemia había 195 millones de hombres pobres, y en el transcurso de la pandemia 206 millones de hombres pobres. Contra, antes de la pandemia, 221 millones de mujeres pobres, y en el transcurso 232 millones de mujeres pobres, con lo cual la pandemia pegó muy fuerte en relación a la brecha de género, en relación con la pobreza en las mujeres. Y también es importante destacar esto, que durante el último medio siglo las mujeres siguen siendo las primeras en salir del mercado de trabajo y las últimas en retornar. Y ni que hablar de todo lo ocasionado producto de la violencia de género que estamos viendo por estos días, producto de que la que carga con todos los quehaceres del hogar y hacerse cargo del cuidado de las personas y demás, es la mujer. Algunas diferencias más en relación con la región de Latinoamérica y con la región en donde se agrupan todos los países más desarrollados que están consideradas dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica el porcentaje de personas con conexión a Internet es de alrededor del 68% según datos del 2018. En cambio, en los países más desarrollados, ese porcentaje es del 84%. 38% hay de brecha digital entre la población de mayores ingresos y los de menores ingresos en Latinoamérica, contra el 25% que se da de media en los países desarrollados. ¿Qué pasa entonces si analizamos la pobreza en Argentina? Ronda alrededor del 41% de la población de Argentina está en una situación de pobreza. Y esto es alrededor de 18,5 millones de personas. Pero además hay 6 millones de niños entre 0 y 15 años que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir su canasta básica de bienes y alimentos. Es decir, como decía Luis, hay gente, obviamente va a haber un grupo que va a estar desnutrido, pero un grupo mayor que va a estar malnutrido. Y además, la brecha
del 41,2% entre el ingreso medio de los hogares en condición de pobreza y la canasta básica total. Es decir, según datos del INDEC en base en julio, que yo tomé este informe, el ingreso medio familiar era alrededor de 25.759 pesos y comprar la canasta básica total equivalía a 43.778 pesos. Con lo cual, no alcanzan a cubrir, ¿sí? La canasta básica total significa que hay servicios más alimentos, pero al tener esta brecha significa que la gente cada vez está teniendo un menor nivel de vida porque está resignando cada vez más cosas, porque no le alcanza. ¿Cuáles serían los nuevos retos de los empresarios o de las empresas? Bueno, el COVID-19 presenta un gran desafío y una oportunidad de liderar organizaciones del futuro. Y ese desafío tiene que estar sustentado por alianzas y sinergias entre los actores claves de la sociedad y del tejido empresarial, que deben reforzarse con el aprendizaje, la formación y la innovación. Y acá, nuevamente, vuelvo a tomar la cita textual de Oriol Amat, que es el decano de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de la Escuela de Administración de Barcelona, que es una de las más importantes de España, que él considera que la capacidad que se tenga de dar la vuelta a la visión de mercado y reformular amenazas como oportunidades es fundamental para aquel que sea líder de un grupo de proyectos o líder de una empresa. Y además, las personas que lideran organizaciones o proyectos tienen que hacerlo con una gran capacidad de adaptación e innovación, con una visión interdisciplinar de largo plazo, con una sólida base humanista y analítica y con una perspectiva que tenga en cuenta elementos de cultura, responsabilidad social y ética. Es decir, acá ya no hablamos solamente del saber hacer o del conocimiento técnico, sino que hay que saber ser, hay que aprender a ser, a tener empatía, a ver más allá de nuestro entorno, de nuestro propio yo, trabajar en equipo y ser interdisciplinar. Y acá me permito citar el epílogo del libro Pausa de Alconada Mon, que me pareció interesante porque lo que hace es agrupar en una serie de distintos planos todos los comentarios de sus entrevistados, que realizó más de 50 entrevistas a lo largo de todo el mundo a diferentes personalidades influyentes de distintas disciplinas del mundo. Y les preguntaba siempre lo mismo, y las agrupó al final de su libro en estos planos. Y me pareció interesante, dado que esas entrevistas él las realizó durante todo este año, que precisamente estamos surcados por la pandemia, y tienen relación con esta situación. Así que en el plano económico y financiero entramos en una depresión comparable a las atravesadas en los siglos XIX y XX. En el plano político estamos viendo que resurge el aislacionismo y la revalidación del estado de bienestar. En el plano comercial existen reclamos para repensar la globalización tal y cual como la conocimos antes de la pandemia. En el plano laboral, el teletrabajo o el home office está llegando para quedarse definitivamente. En el plano educativo, las clases virtuales se imponen en esta realidad que estamos atravesando. En el plano científico, emerge a gran escala la relevancia del conocimiento. En el plano tecnológico, hay un avance exponencial de la inteligencia artificial que nos lleva a pensar en nuestras libertades, derechos y garantías constitucionales, porque nos sentimos que, si bien está bueno que haya avances en la inteligencia artificial, en las tecnologías y demás, pero cada vez estamos más controlados.
En el plano social, el COVID-19 puso enormes desigualdades entre los países y más aún dentro de cada país, y cambió la forma de relacionarnos. Y por último, en el plano psicológico, la cuarentena, el aislamiento y la distancia social, además de las muertes, dejan huellas de ansiedad, estrés y depresión. Finalmente, tres palabras a las cuales vamos a tener que acostumbrarnos en este mundo, en las organizaciones, tanto empresariales como sociales, que tienen que ver con la incertidumbre, con la modernidad líquida y con la creación destructiva. Muchas gracias. Y ahora los dejo con la charla del ingeniero Rodolfo Sanz. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada agradecer a Luis, que es el coordinador de las materias de economía, esta invitación a participar de estas charlas. Bueno, si el anfitrión me habilita, sí, es que no les voy te a poder... encuentro, estoy tratando de buscarte.